Muy buenas, vamos hoy entonces con algunos elementos básicos de la filosofía aristotélica para aplicarla después a nuestra materia de filosofía de la naturaleza. Como hemos estado diciendo estos días, recordamos lo esencial de la metafísica aristotélica para poder después mirar a la naturaleza, mirar esos elementos que nos son dados con su propio dinamismo y que no son fruto de la voluntad humana, sino que son justamente dados, diríamos, por la naturaleza, en una visión teológica, pues diríamos dados por Dios, y que entonces merecen nuestra atención. Eh, la pregunta básica es, pues, ¿cómo describo, por ejemplo, qué es el mar, qué es el aire, qué es un planeta? ¿Cómo describo qué es una cucaracha o un perro? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué la cucaracha es tan distinta de la rama del árbol o de la piedra? Y así, pues, pudiéramos seguir examinando distintos elementos de la naturaleza y si no tenemos herramientas filosóficas, incluso lingüísticas, pues nos limitamos a decir, esa cosa ahí no se mueve, o esa cosa ahí se mueve. Y es ahí donde Aristóteles nos ayuda tanto. Por eso lo he puesto hoy como fondo de esa representación del cuadro de Rafael, del fresco de Rafael. Esta es la parte de Aristóteles. Pues he colocado en la plataforma lo que veis aquí también como archivo Word. Vamos a quitar esta parte. Y es el libro de la metafísica de Aristóteles que nos ayudará mucho eh, para ganar vocabulario filosófico y consistencia filosófica para poder examinar la naturaleza. Entonces vamos con algunos elementos básicos que nos pueden ayudar. Entonces vamos a ver. De Aristóteles vamos sobre todo a tomar la noción de substancia. En vez de decir a las cosas cosas, pues que en latín dirían res, pues le llamamos que cada cosa es substancia. Cada substancia, según Aristóteles, pues está compuesta de la esencia, que es algo interno a la cosa que le hace ser lo que es, y después los cambios que esa cosa puede sufrir, por los que puede pasar, y, y que afectan no en un primer momento la esencia sería siempre para que la cosa siga siendo lo que es, la esencia no puede cambiar, sino los accidentes. Entonces, de las categorías que pueden representar o describir algo, la sustancia es la más importante. Y después los accidentes son lo que puede ir cambiando sin que cambie la sustancia. A partir del momento en que el cambio es tan fuerte que cambia la sustancia, entonces diríamos que la cosa deja de ser esa cosa para ser otra. Entonces diríamos que hay un cambio sustancial. Esto es metafísica aristotélica básica, muy útil para poder describir la naturaleza, incluso otros elementos que no sean naturales. Por ejemplo, describir mi jersey como teniendo unas determinadas características. Si una mancha de café cae sobre mi jersey, es un cambio accidental. Accidental en el sentido aristotélico, que es una característica de la cosa que cambie sin que cambie su esencia. Accidental también porque he tenido el accidente de dejar que caiga el café en el jersey. Bueno, para reírnos un poco. Entonces, en el libro la obra de Aristóteles, Metafísica, que él no lo llama metafísica, lo llama filosofía primera, pero ahora no entramos en esas cuestiones. En el libro séptimo habla del ser primero. Aquí no se refiere a Dios, sino a la sustancia en las cosas. Entonces vamos a leer alguna frase de Aristóteles sobre ello para poder entenderlo mejor. Entonces,
Pero antes de eso, recordemos, entonces, la sustancia con sus accidentes es fundamental. Después, la sustancia que está compuesta de materia y forma, eh, siendo la forma aquello que, digamos, permite que la cosa sea como es. Sería como la idea platónica, pero en la cosa misma. Y la materia siendo aquello que nosotros percibimos sensorialmente, pero que no tiene forma en sí misma, ¿no? Eh, Sino que la materia es ordenada según la forma. Y después, otro elemento importante es la noción de acto y potencia, que también vamos a mirar ahora, y después también la noción de causalidad. Yo voy a mirar solo brevemente la noción de ser ahora en el escrito aristotélico y de acto y potencia, que está en el libro noveno, y dejo después a vosotros la posibilidad de ojear un poco la metafísica de Aristóteles buscando esos términos, la causalidad, forma y materia, sustancia y accidentes, acto y potencia. Entonces voy solo a dar algún ejemplo breve para que después cada uno pueda buscarlo por sí mismo. Entonces vamos aquí con el libro séptimo y dice entonces nuestro filósofo. El ser se entiende de muchas maneras según lo que hemos expuesto más arriba en el libro de las diferentes acepciones. Es una frase muy típica de Aristóteles, ¿no? Ser significa ya la esencia, la forma determinada, ya la cualidad, ya la cantidad o cada uno de los demás atributos de esta clase. Pero entre estas numerosas acepciones del ser, o sea, el ser, yo puedo decir jersey manchado, por ejemplo, estoy hablando del ser del jersey según el accidente de la mancha, ¿no? Eh, ya la cualidad, en este caso tendría que ver con la cualidad, la cantidad o cada uno de los demás atributos de la clase. Pero entre estas numerosas acepciones del ser hay una acepción primera. De ahí el título de arriba, el ser primero. Y el primer ser es sin contradicción la forma distintiva, es decir, la esencia. Otra manera de decir esencia es lo que hace que la cosa sea, lo que es. En efecto, cuando atribuimos a un ser tal o cual cualidad, decimos que es bueno o malo, etc. Y no que tiene 3 codos o que es un hombre. Cuando queremos por el contrario expresar su naturaleza, no decimos que es blanco o caliente, ni que tiene 3 codos de altura, sino que decimos que es un hombre o un dios. Además, las demás cosas no se les llama seres, sino en cuanto son o cantidades del ser primero o cualidades o modificaciones de este ser. Entonces, este lenguaje de Aristóteles es realmente muy útil. Como decía esos días en las clases, nosotros lo usamos continuamente. Y los científicos, nuestros amigos científicos, los biólogos, los físicos, los químicos, todos lo usan. Lo damos por supuesto. La visión metafísica aristotélica es de gran utilidad para describir todo lo que nos rodea. Entonces, dice Aristóteles, la parte que yo he subrayado. En vista de esto, es claro que la sustancia, entendida como la esencia, lo que hace que la cosa sea lo que es, en vista de esto es claro que la sustancia será el primero, no tal o cual modo de ser, sino el ser tomado en su sentido absoluto. Primero se entiende en diferentes sentidos, sin embargo la sustancia es absolutamente primera bajo la relación de la noción, del conocimiento, del tiempo y de la naturaleza. Ninguno de los atributos del ser puede darse separado, como decimos también estos días. Con el análisis fenomenológico, esa es en otra asignatura, pero nos sirve para aquí también. El color, por ejemplo, no existe. No existe el rojo, no existe el blanco. Existe solo en tanto en cuanto está en algo, en tanto en cuanto lo observamos en algo.
Entonces el color es un atributo de una cualquier sustancia que tenga ese color. De importancia entonces de hablar de la sustancia como aquello de que están hechas las cosas de este mundo. Cualquier cosa, entonces le vamos a llamar sustancia, porque ya cosa sería demasiado general e impreciso. Sustancia es entendido como esencia, es lo que hace que la cosa sea lo que es. Diremos después, como veremos más tarde, en el lenguaje más moderno, hablaremos de la constitución, por ejemplo, hablaremos de sistema, que sería una sustancia de sustancias. Pero esta noción de sustancia es lo que constituye, lo que hace que una cosa tenga una determinada estructura. Así, por ejemplo, nosotros podemos mirar como un elemento natural, una margarita, una pequeña flor, y hay algo que hace que esa margarita sea margarita, y podemos incluso, digamos, examinar su constitución interna para después decir a nivel científico cuáles son las características de esa sustancia, o a nivel, digamos, observable. Entonces la noción de sustancia con sus accidentes es fundamental para la descripción de la naturaleza. Y os invito entonces a leer por lo menos esta primera parte del libro séptimo de la metafísica de Aristóteles. Aquí tenemos las preguntas de Aristóteles. ¿Qué es el ser? Pues viene a reducirse a esta: ¿qué es la sustancia? ¿Cuál es la pregunta por el ser? En cuanto a las cosas del mundo, es la pregunta por la sustancia. Bien, podemos seguir leyendo aquí también. Lo que esté subrayado lo podéis tomar con más atención. Por ahora no quiero extenderme mucho porque quisiera dejaros tiempo en esta hora que vais a tener, o 45 minutos que vais a tener, para poder leer un poco esos extractos, yo diría el número, por lo menos el 1 y el 2 del libro séptimo, y después también iremos al libro noveno, que habla de acto y potencia. Entonces vamos aquí a reducirlo y vamos a encontrar aquí el libro noveno. Ok. Vamos para allá. Entonces aquí estamos el octavo. Y vamos a llegar hasta el libro noveno. Aquí lo tenemos. Lo ampliamos. Y tenemos entonces esta importancia de esta noción de potencia y privación, que tiene que ver con la forma que Aristóteles tiene de explicar el cambio. ¿Cómo se da el cambio en las cosas? ¿Cómo explico el cambio? Que, por ejemplo, volvamos al ejemplo del café. Ponemos la cafetera sobre el fuego o la placa eléctrica, y encendemos la placa eléctrica o el fuego y se va calentando la cafetera hasta que se haga el café. Entonces, ¿por qué el metal se ha calentado tanto? Porque tiene la potencialidad, tiene la capacidad de recibir el calor y de acumularlo. Entonces, lo que era solo potencialidad cuando estaba frío, a través del calor, del fuego, de la placa eléctrica, podríamos hablar también de las causas, pero no vamos a hacerlo ahora. Entonces, a través del calor, esa potencialidad de calentarse pasa de potencia a acto. Pasa de ser solo posibilidad a ser una realidad que se está dando. Y esto es la noción básica de acto y potencia, que la utilizaremos en todo lo que es la descripción de la naturaleza también. Entonces dice Aristóteles, en este libro noveno, en la primera parte:
hemos hablado del ser primero, de aquel al que se refieren todas las demás categorías, en una palabra de la sustancia, está haciendo referencia al capítulo que hemos visto anteriormente. Y dice, a causa de su relación con la sustancia de los demás seres, a causa de su relación con la sustancia de los demás seres, son seres, y en este caso están la cuantidad, la cualidad y los atributos análogos. Todos estos seres, que hay que entender bien el lenguaje de Aristóteles, está hablando, llamando ser también ahora a las categorías, ¿no? Solo que son el ser por excelencia es la sustancia y los demás son en tanto en cuanto están en esa sustancia. Todos estos seres, como hemos dicho en los libros precedentes, contienen implícitamente la noción de sustancia. El ser no solo se toma en sentido de sustancia, de cualidad, de cantidad, sino también en el ser en potencia y el ser en acto. Aquí no nos confundamos porque Aristóteles le encanta esta palabra, para él es fundamental, ¿no? La palabra ser, el ser se puede decir de muchas maneras. Cuando habla de los accidentes está hablando de ser también. Y entonces dice, entonces ahora vamos a hablar del ser en cuanto a potencia y acto, ¿no? Hablemos pues de potencia y acto. El ser no solo se toma en sentido de sustancia, de cualidad, cantidad, sino que también el ser en potencia y el ser en acto. El ser relativamente a la acción. Y esto es realmente una expresión muy, muy acertada, para no decir brillante. Vamos a colocarla aquí. Y entonces dice, el ser relativamente a la acción. Y esto va a ser fundamental para nosotros al examinar la naturaleza. Hablemos pues de potencia y del acto. Por lo pronto, en cuanto a la potencia, observamos que la que merece verdaderamente este nombre no es el objeto único de nuestro estudio presente. La potencia, lo mismo que sucede con el acto, se aplica a otros seres que los que son susceptibles de movimiento. Hablaremos de la potencia motriz, en lo que vamos a decir de la actualidad, pero también hablaremos de otra clase de potencia, porque realmente la noción de potencia es, de potencia y acto es fundamental y muy acertada en cuanto a la descripción de cualquier tipo de cambio y no solamente motriz, no solamente en cuanto a movimiento en el sentido de desplazarse en el espacio. Para la concepción griega, movimiento era más que solo desplazarse en el espacio. Digamos, el movimiento también se refiere a cualquier tipo de cambio. Pero entonces hay un movimiento que es el desplazamiento en el espacio, acto y potencia sirve para explicarlo, y movimiento en el sentido de cualquier tipo de cambio, aunque no haya ningún desplazamiento. Por ejemplo, cuando se calienta la cafetera, no se desplaza nada. Pero también es cambio. También es cambio. En el sentido griego sería un tipo de movimiento, pero no desplazamiento en el espacio. Y esto es lo que nos da la riquísima noción de acto y potencia. Entonces, además del capítulo del libro 7, con la parte 1 y 2, podéis leer también ahora de este libro noveno, por lo menos la primera parte sobre la potencia y la privación. Y así vamos entrando en las nociones básicas aristotélicas para nuestra futura, digamos, descripción de la naturaleza, que ya en la siguiente, digamos, clase lo que haremos es tomar estas designaciones aristotélicas y con la ayuda de Mariano Artigas entrelazarlas ya con algunas nociones más modernas, filosóficas, que nos van a dar las herramientas necesarias para después, por ejemplo, examinar la cuestión del origen del universo. Pues os deseo un buen estudio.